¿Alguna vez te has sentido culpable por dudar de Dios, incluso deseando creer con todas tus fuerzas? ¿Alguna vez has orado pidiendo una señal, una respuesta clara, algo que pudieras tocar, sentir y confirmar que la fe no era solo una esperanza silenciosa en el corazón? Si estas preguntas ya pasaron por tu mente, entonces este video no llegó a ti por casualidad. La historia no fue como siempre la escuchaste. La historia del discípulo Tomás revela mucho más que incredulidad. Expone una jornada profunda entre la duda sincera y la fe transformadora, entre el miedo de creer y el valor de tocar la verdad viva que es Cristo. Lo que pocos perciben es que Tomás no fue rechazado por su duda, fue encontrado por Jesús exactamente dentro de ella. Y eso es lo que hace esta historia tan poderosa, tan humana y tan necesaria para nuestra vida espiritual hoy. Desde el inicio, esta narrativa carga un misterio que atraviesa los siglos. Cómo un hombre que caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros y aún así necesitó pruebas, se convirtió en uno de los pilares de una fe inquebrantable. ¿Qué ocurrió en lo más íntimo de Tomás, en los días más oscuros después de la crucifixión? ¿Qué conflictos silenciosos se libraron dentro de su corazón mientras el mundo parecía desmoronarse? Y más importante aún, ¿qué revela esta historia sobre la manera en que Dios trata a aquellos que lo aman, pero luchan por entender sus caminos? Estas preguntas no son solo sobre Tomás, son sobre nosotros. A lo largo de este video, descubrirás que la duda de Tomás no nació de la rebeldía, sino del dolor. No brotó de la incredulidad, sino del miedo a decepcionarse nuevamente. La Biblia nos muestra a un hombre profundamente comprometido con Jesús, alguien que prefería enfrentar la muerte antes que vivir una fe superficial. Esta historia nos enseña que Dios no se aleja de quien cuestiona, Él se acerca, responde y transforma. Y si aplicas estas verdades con sinceridad, algo poderoso puede suceder dentro de ti hoy. Tu fe puede ser renovada, tu mente fortalecida y tu relación con Dios llevada a un nuevo nivel de intimidad. Existe una revelación escondida en esta historia que muchos nunca percibieron, una clave espiritual que cambia completamente la forma en que vemos la duda, el silencio de Dios e incluso nuestras propias debilidades. Al caminar con nosotros hasta el final de este video, entenderás por qué la duda de Tomás no fue un obstáculo, sino un puente entre el miedo y el valor, entre la ausencia y la presencia viva de Cristo. Y hay algo aún más profundo por revelar. La penúltima lección de esta jornada contiene una verdad capaz de transformar la manera en que lees esta historia, y tal vez la forma en que vives tu fe. Antes de sumergirnos completamente en esta narrativa, quiero invitarte a hacer algo simple, pero espiritualmente poderoso. Escribe ahora en los comentarios la frase, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. No como un ritual vacío, sino como un acto de entrega, un compromiso sincero con la palabra de Dios. Al hacer esto, declaras que estás dispuesto a aprender, crecer y permanecer firme en el camino de la fe, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Este gesto simbólico es una semilla espiritual plantada en tu corazón, y Dios honra los corazones sinceros. Prepárate para una jornada profunda, emocional y transformadora. Cada bloque de esta historia fue construido para revelar no solo quién fue el discípulo Tomás, sino quiénes somos nosotros cuando enfrentamos el silencio, la espera y el desafío de creer sin ver. Permanece con nosotros hasta el final, porque esta no es solo una historia bíblica, es un mensaje vivo que Dios quiere hablar directamente a tu corazón hoy. Cuando avancemos al próximo momento, comenzarás a ver a Tomás no como el discípulo de la duda, sino como el hombre que se atrevió a buscar la verdad hasta el final, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando miramos a Tomás antes de la resurrección, es común verlo solo a través de la etiqueta de la duda, pero la verdad bíblica revela a un hombre mucho más profundo, valiente y comprometido de lo que normalmente se imagina. Tomás aparece en los Evangelios como alguien que no seguía a Jesús por conveniencia, ni por un entusiasmo momentáneo, sino por una decisión consciente. No era movido por emociones superficiales, sino por una lealtad silenciosa e intensa. Desde el principio, Tomás caminó con Cristo, sabiendo que ese camino no ofrecía promesas de comodidad,
reconocimiento ni seguridad humana. Aún así, permaneció. Hay un momento decisivo que revela con claridad quién era Tomás realmente por dentro. Cuando Jesús decide regresar a Judea, aún sabiendo que allí existía una amenaza real de muerte, los discípulos dudan. El ambiente es de miedo, tensión e incertidumbre. Volver significaba poner la propia vida en riesgo. Es en ese escenario que Tomás se levanta y dice algo que atraviesa los siglos con fuerza y sinceridad. Vamos también nosotros para morir con él. Estas palabras no salieron de la boca de un hombre débil, sino de alguien dispuesto a perderlo todo por amor al Maestro. Tomás estaba listo para morir con Jesús antes de comprender plenamente el plan de Dios. Esta actitud revela una verdad espiritual profunda. No toda fe se manifiesta en palabras bonitas o demostraciones emocionales. Algunas de las mayores expresiones de fe se revelan en la disposición de permanecer, incluso cuando no se comprende lo que Dios está haciendo. Tomás no tenía todas las respuestas, pero tenía una convicción clara. Jesús era digno de ser seguido hasta el final. Esto nos confronta directamente, porque muchas veces queremos claridad total antes de obedecer, garantías antes de confiar y explicaciones antes de caminar. Tomás nos enseña que la verdadera fe comienza cuando elegimos seguir, incluso con el corazón lleno de preguntas. A lo largo de la convivencia con Jesús, Tomás observó milagros, escuchó parábolas, vio multitudes ser alimentadas y enfermos ser sanados. Sin embargo, no absorbía estas experiencias de forma superficial. Todo pasaba por un filtro interior de profunda reflexión. Él quería entender, quería sentido, quería verdad. Cuando Jesús habla de ir a preparar un lugar y afirma que ellos conocían el camino, es Tomás quien se atreve a decir que no entiende y pregunta cómo podrían conocer el camino si no sabían a dónde él iba. Esa pregunta, lejos de ser una señal de incredulidad, fue la puerta para una de las mayores revelaciones de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta escena nos muestra algo esencial. Dios no rechaza las preguntas sinceras. Al contrario, muchas veces las usa para revelar verdades más profundas. Tomás tuvo el valor de exponer su limitación, de admitir que no comprendía todo. ¿Cuántas personas hoy permanecen en silencio por miedo a parecer espiritualmente débiles? ¿Cuántas dudas son tragadas, transformándose en distanciamiento de Dios? Tomás nos enseña que la fe madura no es la que nunca cuestiona, sino la que lleva sus preguntas directamente a los pies de Jesús. Existe una lucha interna constante en el corazón de Tomás. Él ama profundamente, pero teme ilusionarse. Cree, pero no quiere construir su fe sobre ilusiones. Esta tensión es extremadamente humana y actual. Muchos que ven este video viven exactamente ese conflicto. Desean confiar plenamente en Dios, pero cargan marcas de frustraciones, pérdidas y oraciones aparentemente no respondidas. Tomás representa a esas personas. Nos muestra que Dios no se aleja de quien siente miedo de creer, sino que camina a su lado, respetando sus procesos y fortaleciendo su fe paso a paso. A medida que avanzamos en esta historia, es importante guardar esto en el corazón. Tomás no era un discípulo distante ni desinteresado. Era alguien que se tomaba la fe demasiado en serio como para aceptarla de forma superficial. Su jornada no es la de un hombre que rechaza a Dios, sino de alguien que desea conocerlo de verdad. Y precisamente por eso, su historia se convierte en una de las lecciones más poderosas sobre cómo Dios transforma dudas sinceras en una fe viva e inquebrantable. En el próximo momento de esta jornada, entraremos en los días más oscuros de la vida de Tomás, un periodo en el que la esperanza parece morir, los sueños se deshacen y el silencio se apodera del alma. Es en ese escenario donde su fe será puesta a prueba de una forma que jamás imaginó. La crucifixión de Jesús no fue solo un acontecimiento histórico marcado por el dolor y la violencia, fue un colapso emocional y espiritual para todos los que habían depositado en él sus esperanzas.
Para Tomás, aquel momento significó más que la pérdida de un maestro. Fue la sensación de que todo aquello en lo que creyó había sido arrancado de sus manos de forma brutal. El hombre que decidió seguir hasta la muerte ahora estaba colgado en una cruz, humillado, silencioso y aparentemente derrotado. La promesa del reino parecía enterrada junto con el cuerpo ensangrentado de Cristo. Es importante comprender el impacto psicológico y espiritual de ese momento. Tomás no estaba solo triste, estaba quebrado por dentro. Había apostado toda su vida en Jesús. Abandonó caminos, proyectos, certezas y posiblemente la aprobación de muchos. Cuando la cruz se levantó, el miedo no fue solo a la muerte, sino al vacío. La sensación de haber creído en algo que, a los ojos humanos, terminó en fracaso. Este tipo de dolor es uno de los más profundos que el ser humano puede experimentar, porque alcanza el núcleo de la identidad y de la fe. Mientras algunos discípulos se escondían por miedo, Tomás enfrentaba un conflicto aún más silencioso. No grita, no se revela públicamente, no cuestiona a Dios en voz alta. Su dolor es interno, denso, pesado. La Biblia no registra sus palabras en ese momento, pero el silencio de Tomás habla con fuerza. Hay momentos en que la fe no se manifiesta en oraciones elocuentes, sino en un silencio cargado de lágrimas y preguntas sin respuesta. Ese es el tipo de silencio que muchos conocen cuando la vida no resulta como se esperaba. La crucifixión también destruyó expectativas. Tomás, como muchos judíos de la época, esperaba a un Mesías que venciera, que se impusiera, que restaurara. Ver a Jesús sumiso, sufriendo y muriendo fue un choque espiritual. La mente intenta comprender, pero el corazón no logra acompañar. Ese desajuste entre lo que se cree y lo que se vive genera una crisis profunda. Es en ese punto donde muchos abandonan la fe, no porque odien a Dios, sino porque no consiguen reconciliar el dolor con la promesa. Hay una lección poderosa aquí. Dios permite que algunos sueños mueran para revelar algo mayor. Pero cuando estamos en medio de la pérdida, esa verdad parece lejana. Tomás no tenía la perspectiva de la resurrección en ese momento, solo veía el sepulcro, la piedra, el final. Esto nos acerca aún más a Él, porque ¿cuántas veces miramos nuestra propia historia y todo lo que logramos ver es el cierre, el punto final, el silencio después de la oración? Tomás representa a aquellos que creyeron de verdad, y precisamente por eso sufrieron profundamente cuando todo se derrumbó. Después de la muerte de Jesús, los discípulos se dispersan emocionalmente. La unidad da lugar al miedo, a la confusión y a la incertidumbre. Tomás, en particular, parece alejarse aún más, no porque dejara de amar a Jesús, sino porque el dolor lo empujó hacia su interior. Hay personas que cuando sufren se acercan a los demás, otras se cierran. Tomás se cerró. Necesitaba entender por sí mismo qué hacer con aquella pérdida. Ese aislamiento emocional es común cuando la fe es herida. Este periodo entre la cruz y la resurrección es corto, en el tiempo, pero inmenso en el alma. Es el espacio entre la promesa y el cumplimiento, entre lo que Dios dijo y lo que los ojos ven. Es en ese intervalo donde la fe es probada de la forma más intensa. Tomás atravesó ese valle oscuro cargando no solo la ausencia de Jesús, sino el peso de sus propias expectativas frustradas. Y es exactamente en ese lugar de oscuridad donde Dios comienza a obrar de manera inesperada. En el próximo bloque veremos cómo, incluso cuando la esperanza parece enterrada, Dios actúa de maneras inesperadas. La noticia de la resurrección llega, pero encuentra un corazón herido, cauteloso y resistente a volver a creer. Cuando la noticia de la resurrección comenzó a circular entre los discípulos, no llegó como un alivio inmediato para todos. Para Tomás, aquellas palabras sonaron distantes, casi crueles. Mientras algunos afirmaban haber visto al Señor vivo, él cargaba dentro de sí el peso reciente de la pérdida, la memoria viva de la cruz y la imagen del cuerpo siendo retirado sin vida.
El dolor aún no había cicatrizado, y la esperanza, cuando es herida profundamente, se vuelve cautelosa, no porque no desee creer, sino porque teme ser destrozada una vez más. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos después de la resurrección. Ese detalle es fundamental para comprender su reacción. Quedó fuera del momento que llenó a los demás de alegría, paz y confirmación. Mientras el grupo celebraba, Tomás permanecía en la oscuridad, escuchando relatos que parecían demasiado irreales para alguien que aún sentía cómo el suelo de la fe se desmoronaba bajo sus pies. Él no vio las marcas, no escuchó la voz, no sintió la presencia. Todo lo que tenía eran palabras, y en ese momento las palabras no eran suficientes. Cuando los discípulos le dicen que vieron al Señor, Tomás responde de manera directa, sin rodeos, sin máscaras espirituales. Afirma que solo creerá si ve las marcas de los clavos y toca el costado herido. Esta declaración, muchas veces interpretada como una incredulidad fría, en realidad revela un corazón profundamente herido. Tomás no estaba pidiendo pruebas por orgullo, sino por protección emocional. No quería volver a construir su fe sobre algo que pudiera derrumbarse otra vez. Hay algo muy humano en esta postura. ¿Cuántas personas, después de sufrir pérdidas, decepciones o largos periodos de silencio de Dios, pasan a proteger su corazón con exigencias y condiciones? ¿Cuántas veces decimos, incluso sin darnos cuenta, que solo volveremos a confiar si Dios nos da una señal clara, algo palpable, algo que no deje espacio para dudas? Tomás se convierte en el espejo de una fe herida, no de una fe ausente. Lo más impresionante es que Jesús no reprende a Tomás de antemano, no lo excluye, no lo llama débil, no lo abandona por no haber creído en el testimonio de los otros. Dios entiende los procesos individuales, sabe que cada corazón tiene un tiempo diferente para cicatrizar. La ausencia de Jesús en ese primer encuentro no fue descuido, fue preparación. El encuentro de Tomás con el Cristo resucitado necesitaba suceder de una manera única, profunda y transformadora. Durante aquellos días de espera, Tomás convivió con una intensa tensión interna. A su alrededor, los otros discípulos estaban llenos de alegría, hablando de paz, esperanza y misión. Dentro de él había una mezcla de deseo y resistencia. Quería que fuera verdad, pero no lograba permitirse creer. Esa lucha silenciosa es conocida por muchos que permanecen en la iglesia, escuchando testimonios, viendo transformaciones, pero sintiendo dentro de sí una distancia que no consiguen explicar. Esta etapa de la historia nos enseña algo esencial. Dios no se ofende con la honestidad del corazón. Tomás no fingió una fe que no tenía en ese momento, fue verdadero, y esa verdad, aunque marcada por el dolor, abrió espacio para un encuentro real con Cristo. La fe que Dios construye no se basa en presión externa, sino en experiencias auténticas con su presencia. Hay una belleza escondida en esta espera. Tomás aún estaba ahí, incluso con dudas, incluso herido, no se fue, no rompió por completo, permaneció cerca, observando, escuchando, intentando comprender. A veces permanecer es el mayor acto de fe que alguien puede ofrecer. Quedarse aún sin sentir, continuar aún sin comprender. Tomás nos enseña que Dios honra a quien permanece, incluso cuando el alma está cansada de creer. En el próximo bloque veremos el momento que lo cambió todo, el encuentro que no solo respondió las dudas de Tomás, sino que redefinió por completo su fe, su identidad y su propósito. El momento que cambió la historia de Tomás no ocurrió en medio de multitudes, ni en un escenario grandioso a los ojos humanos. Ocurrió en un ambiente cerrado, simple y silencioso, donde los discípulos aún cargaban miedo e incertidumbre. 8 días habían pasado desde la primera aparición de Jesús a los otros discípulos, y Tomás seguía allí, presente, aún sin haber visto nada con sus propios ojos. Este detalle es profundo, porque revela que, a pesar de la duda, no se apartó de la comunión. Él permaneció. Y permanecer, incluso sin respuestas, prepara el terreno para encuentros que lo cambian todo. Cuando Jesús aparece nuevamente, no ignora a Tomás, no lo trata como alguien inferior, ni como un problema dentro del grupo. Por el contrario,
Jesús se dirige a él de manera directa, personal y amorosa. Repite exactamente las palabras que Tomás había dicho días antes, ofreciéndole aquello que había pedido. Extiende las manos, muestra el costado herido y lo invita a tocar. Este gesto revela algo extraordinario. Jesús escuchó a Tomás incluso cuando no estaba visiblemente presente. Ninguna palabra pronunciada en el dolor pasa desapercibida ante los oídos de Dios. En este encuentro, algo poderoso sucede dentro de Tomás. Incluso antes de tocar, él comprende. La invitación de Jesús no es una humillación, sino una restauración. Al encontrarse con el Cristo resucitado, vivo delante de él, Tomás no ve solo las marcas físicas, percibe el amor que permaneció, la promesa que se cumplió y la verdad que venció a la muerte. La duda que antes lo protegía, ahora se disuelve ante la presencia real de Jesús. La respuesta de Tomás es una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. Él llama a Jesús su Señor y su Dios. Esta no es una confesión casual, es una entrega total. Tomás reconoce no solo la resurrección, sino la divinidad de Cristo. Aquel que dudó se convierte en el primer discípulo en declarar con tanta claridad quién es realmente Jesús. Esto nos enseña que la fe que nace de la experiencia personal con Dios es más profunda, más sólida y más transformadora. Jesús, en lugar de reprenderlo con dureza, hace una declaración que resuena hasta hoy. Habla de aquellos que creerán sin ver. Estas palabras no disminuyen a Tomás, sino que amplían el mensaje. La experiencia de Tomás se convierte en un regalo para las generaciones futuras. Su historia valida la fe de quienes no tocaron, pero creyeron. El encuentro de Tomás con Jesús no fue solo para él, fue para todos nosotros. Hay algo muy importante en este momento. Jesús no elimina las marcas de la cruz. Podría haber aparecido glorificado, sin señales de dolor, pero eligió mantener las cicatrices. Esto revela que las heridas del dolor no son señal de fracaso, sino de victoria. Tomás necesitaba ver que el sufrimiento no anuló la promesa. De la misma manera, nuestras heridas, cuando son entregadas a Dios, no nos descalifican, se convierten en testimonio de la fidelidad divina. Este encuentro también redefine el significado de la duda. Tomás nos enseña que la duda no tiene que ser el fin de la fe. Cuando es llevada a la presencia de Jesús, puede transformarse en revelación. Dios no rechaza a quien cuestiona con sinceridad. Él se revela, se acerca, responde, y cuando responde, no deja espacio para que la fe permanezca superficial. A partir de este momento, Tomás nunca vuelve a ser el mismo. El hombre que necesitaba ver para creer se convierte en alguien dispuesto a vivir y morir por la verdad que ahora conoce profundamente. El encuentro con el Cristo resucitado no solo respondió a sus preguntas, sino que encendió dentro de él una convicción que ninguna persecución sería capaz de apagar. En el próximo bloque, veremos cómo esta experiencia transforma por completo el camino de Tomás y cómo su fe madura lo conduce a una misión que pocos conocen, pero que contiene lecciones profundas para nuestra vida espiritual hoy. Después del encuentro con el Cristo resucitado, algo cambia de manera definitiva dentro de Tomás. La fe que antes pasaba por el filtro de la cautela, ahora nace de una convicción profunda, silenciosa e inquebrantable. No se convierte en un discípulo ruidoso ni ocupa el centro de las narraciones, pero lleva dentro de sí una certeza que lo sostiene incluso cuando nadie está mirando. Tomás comienza a comprender que la fe verdadera no se construye solo sobre emociones o momentos extraordinarios, sino sobre la revelación interior de quién es Jesús. A partir de ese punto, Tomás deja de ser simplemente alguien que necesitó tocar para creer y se convierte en un hombre que fue tocado por Dios en su esencia. La experiencia con Jesús no lo transforma en alguien libre de dificultades, sino en alguien preparado para enfrentarlas. Su fe madura ya no depende de señales visibles constantes, porque ahora está afirmada en un encuentro real que redefinió su identidad. Ya no sigue por expectativa, sino por convicción. La tradición cristiana señala que Tomás siguió un camino misionero largo y difícil, llevando el Evangelio a regiones lejanas, fuera del eje más conocido de los otros apóstoles. Esta información, aunque menos destacada, contiene una lección espiritual profunda.
Dios confió a Tomás una misión que exigía valentía, perseverancia y una fe sólida, porque quien pasó por la duda y encontró la verdad, se vuelve capaz de alcanzar a otros que también viven en conflicto interior. Tomás sabía dialogar con corazones heridos porque él mismo había sido uno de ellos. Hay algo muy simbólico en esto. Dios no desperdicia nuestras luchas. Las crisis que atravesamos se convierten en herramientas en sus manos para alcanzar otras vidas. Tomás no predicaba una fe teórica, sino que daba testimonio de una fe experimentada. No hablaba de un Cristo distante, sino de un Señor que se acercó, escuchó sus dudas y respondió con amor. Esa autenticidad hace que su misión sea poderosa, aún sin grandes registros escritos. La madurez espiritual de Tomás se revela en su disposición a ir más allá de la comodidad. Comprende que seguir a Jesús no es solo disfrutar de su presencia, sino obedecer al llamado. La fe que nació del dolor ahora lo impulsa a servir, y esto nos enseña algo esencial. La fe verdadera siempre genera movimiento. Quien realmente se encuentra con Cristo no permanece estancado. Algo dentro cambia, algo llama, algo envía. Tomás también nos muestra que no existe un único perfil de siervo para que Dios lo use. No tenía el temperamento impulsivo de Pedro ni la elocuencia destacada de otros discípulos. Aún así, Dios lo escogió. Esto rompe la idea de que solo ciertos tipos de personas son adecuadas para cumplir el propósito divino. Dios usa a quien se deja transformar, usa a quien es sincero delante de Él, usa a quien permanece, incluso cuando no lo entiende todo. Esta etapa de la vida de Tomás nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Cuántas veces creemos que nuestras dudas nos descalifican? ¿Cuántas veces pensamos que Dios prefiere a aquellos que nunca cuestionaron? Tomás demuestra lo contrario. Él muestra que una fe madura nace precisamente cuando atravesamos la noche oscura del alma y permitimos que Dios nos encuentre allí. Al mirar ahora a Tomás, ya no vemos al discípulo marcado por la duda, sino a un hombre moldeado por la gracia. Su historia nos enseña que Dios transforma procesos difíciles en plataformas de propósito. Aquello que casi lo alejó de la fe se convirtió en el fundamento de una misión sólida y duradera. En el próximo bloque, profundizaremos en el significado espiritual de las marcas que Jesús mostró a Tomás y cómo se conectan directamente con las heridas que llevamos hoy. Hay una revelación profunda en este punto de la historia, capaz de cambiar la forma en que ves tu propio dolor. Cuando Jesús se presenta a Tomás y lo invita a ver y tocar sus heridas, revela una verdad espiritual que atraviesa generaciones. Las marcas de la cruz no estaban allí por casualidad. No eran señal de debilidad ni restos de un pasado que Jesús quisiera ocultar. Al contrario, las marcas permanecen como un testimonio vivo del amor, del sacrificio y de la victoria. Para Tomás, aquellas heridas visibles eran la prueba de que el sufrimiento no había sido el final de la historia, sino el camino hacia la redención. Este detalle cambia por completo la forma en que vemos el dolor. Jesús resucitado podría haber aparecido sin cicatrices, glorificado de manera incontestable, pero eligió mantener los signos de la cruz. Esto enseña que Dios no borra nuestro pasado para restaurarnos. Él lo transforma. Las heridas, cuando se entregan a Él, dejan de ser motivo de vergüenza y se convierten en fuente de sanidad. No solo para nosotros, sino también para otros que ven nuestra historia. Tomás necesitaba ver esas marcas porque su fe había sido herida. Él no dudaba del poder de Dios, sino de la propia posibilidad de volver a confiar. Al permitir que Tomás se acercara a sus heridas, Jesús estaba diciendo sin palabras que comprendía el dolor humano. El Cristo glorificado no estaba distante del sufrimiento, lo conocía por experiencia propia. Esta revelación es profundamente consoladora para quienes cargan dolores silenciosos. Existe una conexión directa entre las marcas de Jesús y las heridas emocionales que muchos llevan hoy. Hay personas que aman a Dios, pero viven paralizadas por el miedo de volver a sufrir. Evitan involucrarse profundamente, evitan confiar, evitan esperar. Tomás representa a esas personas, y el gesto de Jesús muestra que la sanidad no sucede negando el dolor, sino encontrándolo a la luz de la presencia divina. Al tocar las heridas de Jesús, Tomás no encontró muerte, encontró vida.
Esto revela que aquello que nos hirió no tiene por qué definirnos para siempre. En Dios, el dolor no es el punto final, sino el punto de transformación. Las marcas de Jesús no lo hicieron menor, revelaron su identidad. De la misma manera, nuestras cicatrices, cuando se entregan a Dios, se convierten en parte de un testimonio mayor. Hay una profundidad aún mayor en este encuentro. Jesús no obliga a Tomás a tocar, Él invita. La fe verdadera nunca se impone. Dios respeta el tiempo, el límite y el proceso de cada corazón. Tomás se acerca porque quiere, porque siente seguridad en esa invitación. Esto nos enseña que Dios crea un ambiente de gracia donde la fe puede florecer sin miedo. Esta escena también revela que Jesús no se ofende con la fragilidad humana. No le dice a Tomás que debería haber sido más fuerte, no lo compara con los otros discípulos. Se presenta exactamente donde Tomás está, con aquello que Tomás necesitaba ver. Esto revela a un Dios personal, atento y profundamente amoroso. Cuando entendemos esto, nuestra relación con Dios cambia. Nos damos cuenta de que no necesitamos esconder nuestros dolores ni nuestras dudas. Podemos llevarlos a Él con sinceridad. Las marcas de Jesús nos aseguran que Él sabe lo que es sufrir, lo que es ser herido, lo que es ser rechazado, y por eso es capaz de sanar de manera completa. Tomás sale de este encuentro no solo convencido de la resurrección, sino sanado en su alma. La herida de la decepción es reemplazada por la certeza de un amor que vence incluso a la muerte. Esta transformación interior prepara el terreno para algo aún más profundo. En el próximo bloque entraremos en una de las lecciones más importantes de esta historia, aquella que cambia la forma en que entendemos la fe, la visión y la confianza en Dios. Cuando Jesús declara que bienaventurados son los que no vieron y creyeron, no está disminuyendo a Tomás ni exaltando una fe ciega y vacía. Está abriendo una puerta espiritual que alcanza a todos los que vendrían después. Esta declaración transforma la experiencia personal de Tomás en un mensaje eterno. El encuentro de Tomás con el Cristo resucitado se convierte en el fundamento de una fe que no depende del contacto físico, sino de la confianza en la palabra viva de Dios. Tomás vio para creer, pero después de eso se convirtió en testigo para que otros creyeran sin ver. Esta es la clave espiritual que muchos no perciben. Su experiencia no termina en él mismo, sino que se expande. La fe cristiana no se construye sobre imágenes, sino sobre testimonios vivos que atraviesan el tiempo. Aquello que Tomás vivió se transforma en esperanza para millones que nunca tocaron, pero que sintieron la presencia de Dios de manera real en sus vidas. Creer sin ver no significa creer sin fundamento, significa confiar en un Dios que se ha revelado de distintas maneras a lo largo de la historia, pero siempre con fidelidad. La fe a la que Jesús apunta no ignora la razón, sino que trasciende las limitaciones de los sentidos. Tomás necesitó el toque para reconstruir su fe, pero una vez reconstruida, se volvió lo suficientemente sólida como para sostener a otros. Esto muestra que Dios utiliza procesos individuales para edificar un plan colectivo. Esta lección es extremadamente actual. Vivimos en una generación que exige pruebas constantes, señales inmediatas y respuestas rápidas. Muchas veces, la fe es tratada como un contrato condicionado a resultados. La historia de Tomás confronta esa mentalidad. Nos enseña que la fe madura nace cuando aprendemos a confiar incluso cuando no vemos, incluso cuando no entendemos completamente, incluso cuando el tiempo de Dios no coincide con el nuestro. Creer sin ver también está profundamente ligado a la confianza en el carácter de Dios. Tomás confió después de ver, pero nosotros somos invitados a confiar porque conocemos quién es Dios. Conocemos su amor, su fidelidad y sus promesas. La fe que atraviesa generaciones no se sostiene en emociones momentáneas, sino en una relación continua con la palabra y con el Espíritu de Dios. Hay algo liberador en esta verdad. Cuando entendemos que no necesitamos verlo todo para creer, somos liberados de la ansiedad de controlar cada detalle. La fe pasa a ser descanso, no carga.
Tomás, después de su encuentro, ya no vive buscando señales, vive obedeciendo al llamado. Esto revela que la fe verdadera nos lleva a un lugar de confianza profunda, donde incluso lo desconocido no nos paraliza. Esta lección también nos llama a la responsabilidad. Así como Tomás se convirtió en testigo para otros, nuestra fe no puede permanecer aislada. Creer sin ver también es vivir de tal manera que otros puedan ver a Dios a través de nosotros. Nuestras actitudes, palabras y decisiones se convierten en evidencias vivas de la presencia divina. La fe que no se comparte se debilita, pero la fe que se testimonia se fortalece. Existe aún una promesa escondida en esta declaración de Jesús. Él llama bienaventurados a los que creyeron sin ver. Esa bienaventuranza no es superficial, es la alegría profunda de quien confía, de quien descansa, de quien sabe que no está solo, incluso cuando los ojos no logran ver el camino completo. Es la alegría de quien vive por fe y no por apariencia. A medida que nos acercamos al final de esta jornada, queda claro que la historia de Tomás no trata de la duda, sino de la transformación. Y en el próximo bloque entraremos en la penúltima lección prometida al inicio, una revelación especial que cambia por completo la forma en que entendemos el silencio de Dios y los momentos en que Él parece ausente. Esta verdad tiene el poder de redefinir tu caminar espiritual. Existe un momento en la jornada espiritual en el que el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Se hacen oraciones, se derraman lágrimas, y aún así parece que el cielo permanece cerrado. Ese fue exactamente el lugar en el que Tomás estuvo por un tiempo. Entre la crucifixión y el encuentro con el Cristo resucitado, hubo días en los que Dios parecía ausente, distante, como si todo hubiera terminado. Pero justamente ahí está la revelación que pocos comprenden. Dios nunca estuvo lejos de Tomás, incluso cuando él sintió que estaba solo. El silencio de Dios no es abandono. Muchas veces es preparación. Mientras Tomás luchaba internamente con sus dudas, Jesús ya había resucitado. La victoria ya había ocurrido, incluso antes de que Tomás lo supiera. Esto revela una verdad profunda sobre la fe. Dios está actuando incluso cuando no lo percibimos. El tiempo de Dios no sigue el ritmo de nuestro dolor, sino que trabaja a favor de nuestra transformación. Lo que para nosotros parece demora, para Él es cuidado. Tomás no vio a Jesús de inmediato, y eso no fue castigo. Fue un proceso. Dios sabía exactamente cuándo y cómo revelarse a él. Si Jesús hubiera aparecido antes, tal vez la experiencia no habría sido tan profunda. A veces, Dios permite que atravesemos el silencio para que, cuando Él se revele, nuestra fe no sea superficial, sino enraizada. Tomás necesitaba ese tiempo para comprender lo que realmente estaba en juego en su corazón. Esta revelación cambia por completo la forma en que vemos nuestros propios desiertos espirituales. Hay momentos en los que seguimos siendo fieles, pero no sentimos nada. Seguimos orando, pero no escuchamos respuestas claras. Seguimos caminando, pero parece que Dios no está allí. La historia de Tomás nos asegura que la ausencia sentida no es una ausencia real. Dios estaba escuchando cada palabra, cada duda, cada desahogo silencioso del corazón de Tomás. Hay algo aún más poderoso en esta lección. Jesús se aparece a Tomás exactamente de la manera que él necesitaba, ni antes ni después, en el tiempo correcto. Esto nos enseña que Dios conoce profundamente nuestras necesidades espirituales. Él no responde de forma genérica, se revela de manera personal. El silencio prepara el corazón para reconocer la voz cuando finalmente se manifiesta. Muchos abandonan la fe en ese intervalo entre el dolor y la respuesta. Tomás casi podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Permaneció cerca, aún herido. Esa permanencia silenciosa fue un acto de fe más poderoso que cualquier declaración verbal. A veces, la mayor prueba de fe no es celebrar, sino continuar. No es entender, sino confiar.
No es sentir, sino permanecer. Esta es la revelación especial prometida desde el inicio de la jornada. Cuando Dios parece ausente, está trabajando en un nivel más profundo de lo que podemos percibir. Está moldeando el carácter, fortaleciendo raíces y preparando encuentros que lo cambian todo. Tomás no perdió su fe en el silencio, la maduró, y cuando Jesús apareció, la transformación fue completa. Esta verdad tiene el poder de traer descanso al corazón cansado. Si estás viviendo un período en el que Dios parece distante, la historia de Tomás te recuerda que esto no es el final. Puede ser el comienzo de algo más profundo. El silencio no significa rechazo, significa que Dios te está preparando para un encuentro que va más allá de lo que imaginas. Ahora llegamos al último momento de esta jornada. En el próximo bloque, concluiremos esta historia con una reflexión final poderosa, reuniendo todas las lecciones vividas por Tomás y aplicándolas directamente a tu vida hoy. Una invitación a la fe viva, al compromiso y a la esperanza que permanece. Si llegaste hasta aquí, hasta este último momento de esta larga jornada espiritual, quiero felicitarte de todo corazón. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo, tan extenso y tan lleno de significado. Permanecer hasta aquí revela algo muy especial sobre ti. Revela un corazón que busca más que respuestas rápidas. Un espíritu que desea crecer, madurar y profundizar en la verdad de Dios. Así como Tomás, tú elegiste permanecer, incluso cuando el camino exigió atención, reflexión y entrega. La historia del discípulo Tomás nos muestra que la fe verdadera no nace de la perfección, sino de la sinceridad. Él no fue rechazado por dudar, no fue excluido por cuestionar, no fue abandonado por necesitar un encuentro más profundo. Al contrario, fue alcanzado exactamente donde estaba. Esto cambia por completo la forma en que vemos nuestra propia caminata espiritual. Dios no está buscando personas que nunca fallen, sino corazones que permanezcan abiertos a la verdad, incluso cuando ésta confronta, duele o exige cambio. A lo largo de esta historia, aprendimos que la duda no necesita ser el fin de la fe. Cuando es llevada a la presencia de Dios, puede convertirse en el inicio de una convicción aún más fuerte. Tomás nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, que las heridas no nos descalifican, sino que pueden transformarse en testimonio, que creer sin ver no es debilidad, sino madurez espiritual, y que permanecer, incluso sin entenderlo todo, es uno de los actos más profundos de confianza que podemos ofrecer al Señor. Ahora, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero cargado de significado espiritual. Escribe en los comentarios la frase «Mi fe está firmada en Cristo vivo». No la escribas por escribir. Haz de ello una declaración, un compromiso público con la fe viva, con la verdad que transforma y con el Dios que se revela en el tiempo correcto. Este gesto puede parecer pequeño, pero representa una decisión interior de seguir caminando, incluso cuando los ojos no ven todo con claridad. Si esta historia habló a tu corazón, comparte este video con alguien que amas. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que esté enfrentando dudas, dolores o un tiempo de silencio espiritual. Compartir este mensaje es una forma de esparcir luz, esperanza y amor. Muchas veces Dios usa una simple historia para alcanzar un corazón que está al borde de rendirse. También te invito a seguir alimentando tu espíritu. Mira otras historias aquí en el canal. Cada video es preparado con oración, cuidado y compromiso con la palabra, para que continúes creciendo en sabiduría, fe e intimidad con Dios. Permanecer conectado a mensajes que edifican es una forma de fortalecer el alma en medio de las luchas del día a día. Ahora, antes de terminar, te invito a algo muy especial. Si puedes, permanece en silencio por unos instantes. Respira profundo. Reflexiona sobre todo lo que escuchaste. Piensa en qué áreas de tu vida Dios te está llamando a confiar más, a entregar más,
a descansar más. Permite que este mensaje descienda de la mente al corazón. Que la paz de Dios te envuelva mientras este momento se convierte en una oración silenciosa entre tú y el Señor. Que la historia de Tomás no sea solo algo que escuchaste, sino una verdad que vivas. Que tu fe sea viva, sincera y transformadora, y que, así como Tomás, descubras que incluso después de la duda, existe un encuentro capaz de cambiarlo todo. Que Dios te bendiga profundamente, fortalezca tu caminata y te conduzca siempre más cerca de la verdad que libera.